Saludos a todos, amigos del canal. Muchas gracias por ayudar al canal con nuevos suscriptores y likes. En el día de hoy, y esto es una noticia en proceso, se celebra esta famosa reunión o cumbre del G20, cumbre a la que el presidente de la Federación Rusa no atendió, a pesar de que en meses recientes el presidente de Bali, de apellido Joko Widodo, él visitó directamente al presidente de Rusia para darle la bienvenida a esta cumbre. Ustedes se acuerdan en la reunión, a propósito de esta gente que está acá en esta reunión del G7, ven con muy buenos ojos la no asistencia del presidente Putin a esta reunión, por obvias razones. Pero ya en la cumbre del G20 del año 2014, en la época de la anexión de Crimea, Putin asistió y recibió regaños, insultos de algunos de los asistentes y por obvias razones él no quiere ser catalogado como el elefante en la habitación, como dicen algunos. Porque para algunos de los participantes sus posiciones con respecto al operativo de Rusia en Ucrania nunca ha sido bien visto. Ahora, en este G20 no todos piensan como los líderes del G7. A pesar de que hay intención en llegar a un consenso, todavía en esta reunión del G20 se ve mucha discordia, no se ve unión, ni siquiera en cuanto a qué piensan hacer con respecto a la guerra en Ucrania. Ahí vemos a varios de los líderes. Una importante reunión el día de hoy fue entre el presidente de los Estados Unidos y Xi Jinping, en los que se reforzó el tema de una sola China y de que Taiwán, y de que no ataquen a Taiwán. A Lavrov, el chisme del día de hoy es que él está hospitalizado. Sin embargo, escuchando y leyendo las últimas versiones, esto no es cierto. Miren estos bailes allá en Bali al ingreso del presidente de los Estados Unidos. Esta es una noticia en proceso, ya que esta reunión continúa en el G20, que fue iniciada en el año 1999. Ya en el año 2008, una reunión que se especializó en el tema de cómo salir de esa crisis económica de ese año. Ahí está Lavrov desmintiendo esta información, que él no había estado hospitalizado. Y vemos al presidente Zelensky, quien después del tercer día de la salida de los rusos ya tomó la decisión de ir en persona a Erson, presidente de la India. Macron dice que luego de la reunión del G20 se va a reunir, así sea telefónicamente, con el presidente de Rusia. Un evento importante, un evento en el que se buscan soluciones a los problemas mundiales. Sin embargo, quienes tienen que resolver esta situación en Ucrania en el día de hoy son Ucrania y Rusia. La posición de Zelensky es la de que ya a su llegada a Gerson, él le habló a su pueblo diciéndole que este es un inicio de la retoma, de una forma más acelerada de territorio bajo control de los rusos. Aquí pueden ver al secretario de Relaciones Internacionales, Lavrov, anunciando de que son los medios occidentales los que se encargan de dar este tipo de noticias falsas, que él no había estado hospitalizado, que inclusive han dicho durante 10 años que Vladimir Putin está enfermo. Pero esta llegada de Zelensky en el día de hoy a Erson, una llegada triunfalista, napoleónica, es importante analizarla. ¿Cómo puede esta imagen que estamos viendo en este momento perjudicar el operativo especial de los rusos? ¿Y cómo puede realmente esta
llamémoslo este escalamiento de moral al interior de las tropas de Ucrania, generar unos próximos avances en regiones anexadas que pueda impulsar a Occidente a acelerar también el envío de ciertas armas o misiles que le puedan ayudar a Zelensky a acelerar este proceso. Porque hoy, por ejemplo, el general Milley del US Joint Chiefs of Staff, él dice que esta parece ser una coyuntura ideal para iniciar lo que son sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, lo que pide Zelensky es bastante difícil de cumplir. Él pide una retirada total de las tropas de Ucrania, que reconstruyan a Ucrania, que castiguen a todos los culpables de las Fuerzas Armadas de Rusia que cometieron atrocidades. Y esto es como piensa Zelensky, pero no necesariamente como piensa el gobierno de la Federación Rusa. Porque ustedes ingresan a cantidad de canales sobre lo que estamos hablando en el día de hoy. Y algunos dicen que este operativo del inicio fue un plan maquiavélico de parte de Putin para apoderarse de la mayor cantidad de territorios de Rusia, pero filtrando, depurando todos los últimos sucesos y analizando en el contexto lo que ha ocurrido en estos casi 9 meses de conflicto en Ucrania, hemos visto que este es prácticamente, ha sido un operativo castigo con el ánimo de proteger a esos habitantes de la zona de Donbass. Y como muchos han dicho, el hecho de que hoy Rusia controle el 18, el 20 o el 40% no tiene nada que ver con cómo va a finalizar el tema de esta guerra o hasta qué punto va Zelensky a trazar una línea y decir, bueno, sentémonos a negociar. Todo está tan claro como el pantano. No hay quien en el planeta Tierra nos pueda decir a estas alturas, ni siquiera los expertos allá en el G20, los participantes de estos países, sino muchos otros que también se han anexado a esta reunión, podrían determinar qué es lo que va a ocurrir, porque hay de por medio también otros asuntos económicos. Miren aquí al presidente Zelensky con los micrófonos allá en Gerson. La gente se pregunta, ¿cómo es que Zelensky está allá a, a metros de distancia de la artillería de Rusia sin sentir peligro por su vida ni de las personas a quienes él está invitando a que ingresen a Gerson? Es por eso que muchas personas hablan de que de pronto, por debajo de cuerda, se ha iniciado ya una pre-negociación. Pero como les digo, hay algunos gurús, algunos expertos que se aventuran a decir que muy pronto va a haber una mesa de negociación. Sin embargo, por ahora, y esto es real, parte de estas tropas que vinieron desde la parte occidental del río Dnieper hasta el oriental han estado atacando posiciones en la zona de Donetsk, como lo pueden apreciar en este mapa. La guerra continúa. Ha sido unos movimientos operativos de parte de las tropas rusas y al mismo tiempo, por ejemplo, el Reino Unido envía estos microdrones a Ucrania para la guerra en Ucrania. Así que decir que porque Zelensky está en Gerson ya va a haber una negociación o se va a acabar este conflicto es apresurarnos. Lo que sí ya a estas alturas es importante anotar, como decíamos en el día de ayer, que aparezcan pruebas, que aparezcan imágenes, discursos que nos puedan, a quienes no estamos metidos en el tema de la negociación en este conflicto, acercar a una realidad de por qué Rusia entró a territorio ucraniano. Porque hasta ahora se puede decir que Rusia, pienso yo, aunque algunos dicen que soy muy fanático de Rusia, está hablando en el sentido de que Ucrania no es miembro de la OTAN y Rusia tiene control de gran parte de esos territorios anexados recientemente.
Y la gente dice, no, ¿qué está haciendo Putin en un territorio extraño, pisoteando la soberanía ucraniana? Yo encontré un video del año 2014, de fines del año 2014. Algunos dicen que fue el otoño, otros dicen que fue de diciembre. No sé qué vaya a pensar el algoritmo de YouTube. Sin embargo, pues ya a estas alturas no hay mucho que perder. Les voy a mostrar el video, por favor, porque nosotros vamos a tener empleos y pensión y ellos no, porque nosotros vamos a atender a nuestra gente, a nuestros niños, nuestros ancianos y ellos no. Nuestros niños van a ir a los colegios, kindergarten, y los de ellos se van a quedar en los sótanos de sus casas. Ellos no saben cómo hacer nada. Y de esta manera es exactamente como nosotros vamos a ganar esta guerra, porque nosotros tendremos trabajos y ellos no, porque nosotros tenemos pensiones y ellos no, porque nosotros tomaremos cuidado de nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros niños y ellos no, refiriéndose a Poroshenko, presidente de Ucrania 2014, hacia la forma como su gobierno, ya en desacuerdo del acuerdo de Minsk, iban a actuar contra todos esos habitantes de esas regiones que habían recibido apoyo de los rusos, que habían formado estas repúblicas autoproclamadas. Y finalmente encontramos este discurso que sin lugar a dudas fueron palabras pronunciadas por Poroshenko. Para aquellos que les gusta que se justifique lo que uno dice, ahí está la prueba. Y pueden debatir sobre esta prueba quienes no están muy de acuerdo con este video. Miren, es que a Rusia le tocó tener en cuenta que habían 20.000 hombres al lado occidental, hombres rusos al lado occidental del río Dnieper, que había que proteger sus vidas, porque atrás, a sus espaldas, tenían el río Dnieper y no había forma ni de abastecerlos ni de protegerlos. Eso lo sabía Ucrania. Aceleraron los ataques desde octubre hasta el momento en que le tocó a Surovikin, el general encargado de las tropas de Rusia en Ucrania, tomar esa decisión. A propósito, la mayoría de estas tropas, de estos 20.000 hombres rusos, pertenecían a fuerzas especiales que ahora están al lado oriental del río Dnieper y que muchos de ellos los han enviado a participar en la parte oriental del Donbass, en Donbass, propiamente en Donetsk, como vieron en el mapa que ahora les mostré. Ahora, claro, así como tiene derecho la gente de Donbass a proteger a sus hijos, a su cultura, a su idioma, claro, ahora está muy famoso el tema del melón, watermelon. ¿Y por qué hablan tanto del melón ahora que Zelensky entró a Kherson, Resulta que Kherson es una región donde se produce mucho el melón y lo han utilizado como un símbolo, como han utilizado los selfies del puente de Crimea, la estampilla de la isla de la serpiente. Esto ya es como una costumbre de parte de Ucrania. Estados Unidos, y en el contexto de lo que está ocurriendo, porque no solamente son los avances de las tropas de Ucrania, de Rusia al interior de Ucrania, lo que está modificando la guerra, sino el tema de lo que ya viene próximamente 5 de diciembre, ese famoso bloqueo de Úrsula contra todo el petróleo que viene de Rusia por mar, que venía por Rusia por mar hacia Europa, que ahora va a ser un bloqueo, que anuncia inclusive Putin que va a frenar la venta de todo barril de petróleo a Europa. Y esto va a crear una escasez que obviamente va a subir los precios del petróleo. Se espera una respuesta a partir de ya mañana, la decisión de la OPEP, a pesar de que en China ya el tema del contagio ha disminuido y eso va a acelerar nuevamente la industria. Existe este gravísimo problema que viene ahora muy pronto, que es el tema de que el petróleo, como dicen los analistas de hidrocarburos, tiene una tendencia y una alta probabilidad de que va a subir por encima de los $100. Y Estados Unidos, ante esta situación, el presidente Biden pronunció un discurso en el que dice que, y lo mismo Yellen del Tesoro allá en los Estados Unidos, ellos dicen que inmediatamente esto ocurra, que van a abrir las reservas
aproximadamente 450 millones de barriles de petróleo, los van a sacar al mercado, pero no los van a vender al precio tope, ni los van a vender a 60 como están vendiendo el petróleo los rusos, sino que lo van a vender a más de $100, robusteciendo su economía, afectando la economía de los europeos, sus aliados estratégicos, a quienes tantas promesas les han hecho. Ahora Europa está en una sin salida, dependiendo de lo que les puedan vender los Estados Unidos, tanto de gas licuado como de petróleo. Y mientras tanto, los grandes ganadores van a ser los Estados Unidos. Rusia, obviamente que va a continuar vendiéndole a sus aliados, pero Rusia no va a permitir que estos topes los afecten. El mensaje de Yellen de esta mañana de los Estados Unidos hacia la India, porque la India está participando en el G20, el mensaje es el siguiente. Hombre, es que ya Rusia le está vendiendo a la India aproximadamente 2.3 millones de barriles de petróleo al día. Yellen le dice, no, India, compren lo que ustedes quieran a Rusia. Eso sí, si ustedes envían ese petróleo en barcos sin seguros o con seguros del mundo occidental, sin los permisos apropiados, esos cargamentos van a ser confiscados. Ya llegamos a una etapa de amenazas, una etapa en que ya llega la realidad del invierno y se empieza a ver realmente cuál va a ser la afectación de lo que está ocurriendo en esta guerra con respecto a las naciones, a los países europeos y a los países que dependen de fertilizantes, por ejemplo, de Rusia. Ya llega un momento crítico en esta guerra, que no es la de decir, como algunos dicen, que Santiago es putinista a favor de Rusia, sino de la realidad de lo que se está viviendo al interior de Ucrania. Que muchos decían que Putin se parecía al zar, a Peter, el Grande, pero el Grande. Miren, si Rusia hubiese considerado necesario, hubiesen tomado una mayor parte del territorio de Ucrania. Ahora, para Rusia, lo que está haciendo Zelensky, antes, al contrario, le ayuda al favoritismo de Putin, porque para Rusia y sus habitantes, el problema con los ucranianos es un problema de existencialidad, porque gran proporción de los habitantes en Rusia son conocedores de la estrategia de la OTAN, lo que querían hacer, lo que buscaban hacer, y los ciudadanos en Rusia, en su mayoría, aprecian, entienden el significado de esta cantidad de armas que cada día llegan a Ucrania, que tarde que temprano podrían llegar hasta territorio ruso y perjudicar a los mismos rusos. ¿Y qué más decir que estas sanciones cómo han afectado a los mismos ciudadanos de Rusia, quienes van a los supermercados diariamente y ven como productos que ellos compraban ya no los encuentran? Y en cierto modo han dejado de disfrutar de este derecho, sobre todo los rusos que comían hamburguesas McDonald's, los rusos que estaban enseñados a cierto tipo de vehículos, y las empresas fabricantes no solamente de armas en Rusia que dependían de semiconductores, que ahora el tema de los semiconductores es bastante curioso, ya que solo unos cuantos países en el mundo fabrican estos semiconductores, y la misma situación va a ser cuando lleguen los carros eléctricos a estar de moda, producción masiva de carros eléctricos, y no todos los países, solo unos cuantos tienen ese material para las baterías. Y esto lo que está mostrando al final del día es que los países cada día tienen que depender más de sus propios recursos, porque miren el tema de las guerras, como quienes son los afectados son los ciudadanos de cada país. Los términos de rendición de los que habla el general Milley no son unos términos unificados. Cada país, Rusia y Ucrania, tiene sus términos. Lo que Zelensky debe entender es que Rusia no va a desistir
del tema de los territorios anexados, que ahora, por ejemplo, la región Oblast de Gerson ha perdido parte de ese mapa protegido por la Constitución rusa, pero también es importante anotar cómo cierta proporción del Oblast de Luhansk y de Donetsk, que ya hay unas coordenadas y unos mapas ya fijos allá en Rusia, todavía parte de estos territorios están bajo control de los rusos, a pesar de que hemos visto cómo los rusos ahora están tratando de rellenar ese mapa, de ocupar esa totalidad de ese mapa. Pero decir que ya porque se celebró el G20 va a llegar la paz en Ucrania, no. Decir que porque Yellen dice que le va a poner el precio tope al petróleo, ya el petróleo se va a estabilizar el precio, o el gas tampoco. O decir que porque el dólar recientemente en las últimas horas ha vuelto a robustecerse, esto se va a prolongar en el tiempo. Lo mismo que el tema de la inflación, que ustedes ven las estadísticas, cómo la inflación sube y baja. Y el hecho de que baje un punto o 2 puntos no significa que se va a estabilizar en la distancia. Que una tasa de interés en Estados Unidos del 5%, obviamente afecta a todos los que quieren comprar vivienda, a las hipotecas, y esto repercute, ya que dependemos del dólar a nivel mundial, repercute en las economías, sobre todo los países emergentes. Hoy hemos visto cómo Zelensky está en una situación de tensión. Él está celebrando y al mismo tiempo él sabe que está lidiando con un enemigo poderoso que le ha impuesto líneas rojas a diestra, siniestra, por encima, por debajo. Él mismo ha tanteado el significado de estas líneas rojas, él ha visto la respuesta. De igual manera, él ha visto cómo Estados Unidos y muchos países europeos prometen, pero no todas las promesas llegan a ayudarle a él. Y él, como para hablar bien de los Estados Unidos, para quedar bien con los Estados Unidos, para que le envíen más armas, él dice, gracias a esos HIMARS o esos HIMARS que me envió Estados Unidos, nuestro ejército ha podido llegar a Gerson o retomar a Gerson. Y díganme ustedes, ¿cuántas balas dispararon los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para sacar a los rusos en las últimas semanas de Gerson? Fueron los rusos los que se retiraron, pero esto no cuenta para el mundo occidental. Lo que cuenta es el tema de esa celebración que hemos visto ahora en Gerson. Y mientras Zelensky está celebrando, quiero, amigos del canal, que no se les olvide el tema de los 300.000 hombres movilizados por orden de Rusia, que un porcentaje, menos de la mitad, han llegado a ocupar territorios anexados. Esta gente viene en camino. Estos hombres que no se dejaron, que el general Surovikin no permitió que perdieran su vida, están activos y están en dirección a Donetsk y a Luhansk. Ahora, el tema de Odessa, que algunos dicen, para que quede mal la Federación Rusa, dice, miren, no solamente lo sacaron de Gerson, sino que estaban intentando de llegar a Odessa y no lo pudieron lograr. Que quede claro también que Odessa no forma parte de las regiones anexadas. En Odessa tampoco se hizo referéndum, porque muchos comentaristas se refieren a que Rusia quiere tomar control total de los puertos sobre el Mar Negro. Esto lo dicen los comentaristas, pero esto no lo dice Rusia. El general Milley dice que llegó la hora de negociar. Esto no lo ha hecho Putin. Zelensky dice que ya con esta llegada a Gerson va a retomar todos los territorios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a atravesar ese río Dnieper tan ancho, tan grande? Amigo del canal, gracias por participar y paso a paso vamos a continuar llevándoles información y muchas gracias por tantos suscriptores, que la pasen todos muy bien.